Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar hoy un poco sobre genética mendeliana y por supuesto lo primero que voy a hacer es presentarles a Gregorio Mendel o Gregor Mendel, un monje austríaco que sentó las bases de la genética actual. Era una persona que, bueno, trabajó a mediados del siglo XIX aproximadamente y tenía una mente brillante, una mente muy matemática, que lo ayudó muchísimo a llegar a las conclusiones a las cuales él llegó. ¿Por qué? Porque él trabajó en forma muy ordenada, muy disciplinada, muy coordinada, anotando cada paso de lo que hacía y fue sistematizando los resultados de sus experiencias. Como muchos otros, Mendel se preguntó muchas veces cómo se heredaban los rasgos dentro de familias de individuos. Entonces, para responder a estas preguntas, comenzó a trabajar con plantas de guisantes, plantas muy económicas, de reproducción rápida, que se encontraban habitualmente en el monasterio donde él vivía, que eran las plantas de guisantes, que además tenían características muy especiales. Estas plantas tenían 7 rasgos muy característicos, ¿sí? Es decir, la floración axial o terminal, la altura de sus plantas, el color de las semillas, la textura de las vainas, etc. Y cada uno de esos rasgos tenía dos variables absolutamente contrarias y absolutamente diferenciadas. Es decir, si yo voy a hablar del rasgo altura, las variables, ¿sí?, eran plantas altas y plantas bajas. Si hablo del color de las semillas, las variantes son amarillas y verdes. Si hablo de la textura de la vaina, las variables son lisa y rugosa, es decir, así puedo seguir con todo. Lo que Mendel hizo en sus estudios fue al principio tomar un solo rasgo y estudiar un rasgo por vez. Vamos a ver qué fue lo que pasó entonces. ¿Qué hizo Mendel primero? Vamos a trabajar con la altura de las plantas, ¿sí? Primero, estas plantas son hermafroditas, así que, ¿qué significa? Que tienen dos sexos en el mismo individuo. Vale decir que lo que hizo Mendel fue a un individuo le extrajo el sexo femenino, o sea que quedó como masculino puramente, y al otro le extrajo el sexo masculino, quedó como planta femenina exclusivamente. Por supuesto, las cruzó, las tapó de manera tal de impedir cualquier tipo de polinización externa para garantizar obviamente el resultado. Pero además de todo esto, ¿qué hizo? Esa planta alta que él cruzó decía que era una planta alta pura. ¿Por qué pura? Porque provenía de padres altos, de abuelos altos, de tatarabuelos altos, de chosnos altos, planta alta pura. Después vamos a ver qué significa esto. Le vamos a dar, ¿sí?, un lenguaje más moderno a lo que es puro. Y la cruzó, ponemos una cruz, con una planta baja, también pura para el rasgo bajo, es decir, padres bajos, abuelos bajos, bisabuelos bajos, tatarabuelos bajos, etc. ¿Cuál fue el resultado de este cruzamiento? Plantas altas, 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 es decir, el 100% de los hijos en esta progenie que vamos a dar en llamar filial 1 eran altos. Claro, la pregunta que se hizo Mendel es, ¿a dónde está esta variable baja? No puede haber desaparecido.
tiene que estar en algún lugar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Mendel? Tomó dos individuos de la filial 1, voy a borrar acá, dos individuos de la filial 1 que por supuesto ya no eran puros porque tenían un padre alto y una madre baja, o como ustedes quieran llamarle, cruza esos dos individuos de la filial 1, por supuesto hace lo mismo, deja uno exclusivamente con el sexo femenino y otro con el sexo masculino, los cubre, los protege, etc. Y el resultado de este cruzamiento, ¿qué le da? La aparición nuevamente de el rasgo bajo. La aparición del rasgo planta baja. Es decir, le da 3 individuos altos y un individuo bajo. Vale decir que le da un 75% de individuos con el rasgo alto y un 25% de individuos con el rasgo bajo. Es decir, acá reaparece ese rasgo que no había aparecido en la filial 1. Estamos hablando de la filial 2. Perfecto. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a traducir esta experiencia, ¿sí?, con un lenguaje un poco más moderno. Mendel murió sin saber, chicos, de la existencia de los genes. Mendel hablaba de factores, pero nosotros ya sabemos que esos factores a los cuales él se refería hoy se llaman genes. Entonces, si ustedes me permiten, vamos a traducir esta experiencia al lenguaje actual. Como ustedes habrán visto en el módulo que yo les entregué, hoy por hoy nosotros simbolizamos con letras el rasgo que querramos estudiar. Si quieren podemos utilizar la letra A, que es una letra sencilla. Entonces, si hablamos de un rasgo dominante, que significa que aquel rasgo que con su sola presencia en el par genético se manifiesta, lo vamos a poner con una letra mayúscula. En este caso, si quieren, podemos hablar de A mayúscula. El rasgo dominante sería alto. Su par o alelo o su variable baja es un rasgo recesivo, que significa que se va a manifestar exclusivamente cuando el par genético sea idéntico. Es decir, lo vamos a simbolizar con la letra A chica, en este caso bajo. Siempre utilizo la misma letra porque estoy hablando de un mismo rasgo que es la altura, con sus dos variables, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué hizo Mendel en su primer cruzamiento. Cruzó una planta alta, pura. Nosotros sabemos que los genes vienen en pares. Entonces, el par genético en este caso sería A grande, A grande. Por esto es pura la planta, chicos, porque el par genético es igual. Es decir, genéticamente es un individuo homocigote, en este caso dominante. Y lo cruzó con una planta baja, también pura, es decir, A chica, homocigota recesiva. Bien, este es el individuo, pero nosotros sabemos que las células sexuales llevan la mitad de la carga genética. ¿Qué significa? Por ejemplo, si esta es la planta macho, sus granos de polen van a llevar la mitad del número cromosómico, es decir, una sola A. Lo mismo las ósferas de esta planta, en el caso que sea femenina, van a llevar la mitad por el proceso de meiosis que todos conocemos. A pequeña. Entonces cruzo A grande con A pequeña, A grande con A pequeña,
Y el resultado va a ser nuevamente un individuo A grande a chica. Es decir, van a ser todos altos, van a manifestar el carácter alto porque tiene un gen dominante. 100% de los hijos van a ser altos, pero genéticamente, ya no van a ser plantas puras, van a ser plantas impuras o heterocigotas. ¿Por qué? Porque tienen los dos genes, uno dominante y uno recesivo. Filial 1. ¿Se acuerdan que le había dado el 100% de plantas altas? Perfecto. Entonces vamos a volver a hacer lo que hizo Mendel nuevamente. Y voy a cruzar dos individuos de la filial 1, es decir, dos individuos heterocigotas, exactamente de la misma forma que hice la vez anterior. Pero ¿qué pasa? Ahora, los granos de polen de esta planta macho me pueden dar dos variantes. O me pueden dar granos de polen A grande, o, fíjense que pongo punto y coma, me pueden dar granos de polen A chica. Cualquiera de los dos llevan la mitad del número cromosómico, recuerden. Lo mismo pasa con las oósferas u óvulos de esta planta, ¿sí? O pueden llevar A grande o pueden llevar A chica. Recuerden que en el proceso de fecundación los genes se unen al azar absolutamente. Acá no hay nada predeterminado. Estas son todas proporciones, todas posibilidades, mejor dicho. Entonces, podemos unir A grande con A grande, es una posibilidad. Puedo unir, siempre les sugiero poner la mayúscula adelante, A grande A chica, este con este A grande A chica, o este con este A chica A chica. En cuyo caso, fíjense qué pasa acá. Me va a dar un 75% de individuos, en este caso altos o con el rasgo dominante, y un 25% de individuos con el rasgo recesivo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que le dio a Mendel? ¿No es cierto? 75 y 25. Bien. Ahora, esto también, si les resulta un poco difícil, lo podemos hacer con el cuadro de Prunet, que es un cuadro muy sencillo, que ustedes lo van a entender enseguida, donde voy a poner el tipo de óvulos que tengo y el tipo de espermatozoides que tengo, ¿sí? Yo tengo óvulos A y óvulos A chica, y tengo espermatozoides A grande, o granos de polen, como quieran llamarle, y granos de polen A chica. Es muy sencillo, en vez de hacerlo así, probabilidades. Este con este, este con este, este con este y este con este. Me da exactamente el mismo resultado. Un 75 y un 25%. ¿Sí? Bueno, de esta manera creo que van a empezar a entender un poquito las bases de la genética. Vamos a seguir haciendo algún otro video como para explicarles algunas cosas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los resultados? Si yo hablo en cuanto al fenotipo de esta progenie, de esta filial 2, digo 1, 2, 3, fenotípicamente, es decir, ¿qué manifiesta en el rasgo dominante? Tengo un 75% de plantas altas, un 25% de plantas bajas. Si yo quiero describirlo genéticamente, es decir, cómo está formado su genoma, ¿qué digo? Tengo
un individuo homocigota dominante, 2 individuos o el 50% heterocigotas y un individuo más o 25% restante de homocigotas recesivos. Bueno, que tengan una linda tarde.